Nuevamente amigos, un saludo a todos ustedes. Nos encontramos nuevamente ante un interesante tema. El título en sí es un poco como confrontacional, pero realmente vamos a ver que el suelo estabilizado, si bien es cierto, hay diferencias con el afirmado. También hay propuestas de suelos estabilizados equivalentes al afirmado, ¿no? Es un tema bastante importante porque constantemente he visto en muchos expedientes técnicos fallas garrafales respecto a esa no comprensión realmente, ¿no? Especialmente cuando están proponiendo suelos estabilizados por todo el mundo, cuando muy bien puede funcionar un afirmado. Pero justamente este tema es para aclarar esas dudas, quizá por lo que la misma normatividad vial son varios manuales, un poco complejo y hay que estar analizando a profundidad estas cosas y llegar a una conclusión, ¿no? Bien, entonces el objetivo pues es exponer las diferencias, ¿no? De este video entre un afirmado y un suelo estabilizado, ¿no? Acá está un suelo estabilizado. Sabiendo pues que el afirmado es un material granular seleccionado, ¿no? Y existe pues dentro de nuestra normatividad vial hasta 6 tipos de granulometría, ¿no? Y también los requisitos pues de la calidad es que al desgaste de los ángeles, el límite líquido, el índice de plasticidad de 4 a 9%, ¿no? O sea, aparte de la granulometría que hemos visto, también requiere que tengan estos indicadores técnicos, la plasticidad, ¿no? Pero también es importante, ya que vamos a hablar de la plasticidad, es importante saber que el hecho mismo de porque el afirmado generalmente y tradicionalmente siempre ha sido utilizado como una superficie de herradura, era importante con mantener ese 4 al 9% porque le va a dar una cohesividad, especialmente en la parte superficial donde va a estar sujeto pues al pase de los vehículos, o sea que si no tenía un material aglutinante, un material cohesivo, iba pues a disgregarse inmediatamente y empezaba pues a deteriorarse ese afirmado. Entonces se considera o se ha considerado pues un índice de plasticidad de 4 o 9%, ¿no? Y el CBR mínimo, que viene a ser la capacidad de soporte, prácticamente el indicador estructural del 40% mínimo, ¿no? Entonces, estas son las características de un afirmado, que es un material, como se dijo, un material granular seleccionado, con una calidad, ¿no? Especificada en las normas, ¿no? Con todos esos indicadores mínimos que tienen que reunir, ¿no? Y esos rangos también que tienen que cumplirse, ¿no? En el caso de la plasticidad de 4 al 9%. ¿Y qué es un suelo estabilizado, no? El suelo habíamos hablado del afirmado, y el suelo estabilizado pues son suelos naturales, ¿no? Por lo general, ¿no? Se puede dar el caso que no es muy común que un suelo natural pues califique como afirmado, pero en casos muy esporádicos, un poco difícil de encontrar, ¿no? Generalmente lo mínimo que se tiene que hacer por lo menos es un zarandeo para llegar al afirmado, ¿no? Pero el concepto de suelo es muy amplio, ¿no? Y está relacionado a los suelos naturales, que por lo general, al menos si vamos a trabajar en carreteras, trochas carrozables o tercera clase, en donde la norma te dice que no debe ser pavimentado. No es porque no quieran, sino que existe pues una política económica también de los gastos que tiene que cuidar para poder, digamos, realizar las diversas actividades económicas que demandan las vías a nivel nacional, y que nosotros sabemos, especialmente las carreteras no pavimentadas, tienen un déficit tremendo, ¿no? Entonces es parte de una política, ¿no?
y se está dando la opción tanto en las trochas carrozables como en las carreteras de tercera clase, que son carreteras que no son pavimentadas, pues al hacerse una evaluación, ¿no?, en los laboratorios de los suelos, por lo general son muy limosos, muy arcillosos, por lo general, ¿no? O de repente arenosos, pero que no se logra que estos suelos pues no pueden lograr las características mínimas de resistencia, como en el caso, por ejemplo, de los afirmados que se exige del 40%, ¿no?, de CDR. Entonces existe la necesidad de mejorar, de estabilizar, de incrementar esas condiciones físicas, ¿no?, que puede ser pues cemento, puede ser una emulsión asfáltica, cal, cloruro, productos químicos, otros, ¿no?, y otros, que actúan para dotar al suelo de propiedades físicas, ¿no?, que permitan ser usados estructuralmente como capa de una superficie de rodadura. Entonces, es ahí, pues, ¿no? Mientras que el afirmado es un suelo, es un material granular, clasificado, seleccionado con ciertas características, los suelos naturales son lo que encontramos y que por la gran mayoría no reúnen las propiedades físicas para ser usado estructuralmente, pues se recurre a las estabilizaciones. Bueno, hasta ahí más o menos hemos descrito lo que es un afirmado y lo que es un suelo estabilizado, ¿no? Ahora, vayamos a entrar al capítulo de la sección suelos y pavimentos, ¿no?, del manual Suelos, Geología, Geotecnia y Pavimentos del MTC. O sea, la mención es una parte de este manual en donde nos habla que las carreteras no pavimentadas pueden ser, ¿no?, y nos habla de A, B. En este caso A, B son carreteras, son opciones que no necesitan mayor diseño porque se requiere pues hacer un recubrimiento, digamos, con algún material, por no utilizar pues las grandes áreas de suelos arcillosos que se encuentran, ¿no? Pero en la opción C nos dice que los afirmados, o sea, me refiero a las carreteras no pavimentadas que clasifican como una trocha carrozable en la que estructuralmente no tiene más de 300.000 ejes equivalentes, se puede usar ese afirmado que habíamos descrito anteriormente, ¿no?, ese material clasificado con las características mínimas, el CBR del 40% mínimo, ¿no? Pero también existe una opción C, que es una equivalencia, ¿no? O sea, la norma nos está permitiendo, ¿no? Puede ser este material, ¿no?, en las trochas, que pueden ser afirmados, pero también pueden ser de otra manera considerados. Y ese es un problema que ha habido en la que el programa que se hizo hace 4 años en pleno COVID, y arranca Perú, no recuerdo exactamente, no se daba la opción que está en las normas de que en lugar de utilizar un afirmado, porque hay muchas canteras que estaban muy retiradas del tramo que estaba en ejecución, se hizo las consultas, hicimos las consultas y no permitieron que se haga pues de otra manera, y existe en la normatividad que sí se podía hacer, un gran desconocimiento, ¿no? O sea, hay otra opción que puedes hacer. Tú puedes utilizar el afirmado, ya que el problema de los afirmados es la liberación de polvo. Entonces, a manera de un controlador de polvo, utilizar pues materiales aditivos, cloruros, ¿no? Y hacer pues también con productos asfálticos imprimación reforzada o diferentes tipos de sello asfáltico, ¿no? Y entonces en la parte superficial, ¿no?, de repente el afirmado de 20 centímetros, unos 5 o 10 centímetros, se puede colocar pues un material con cloruro, ¿no?, que permitan pues
Y lo que yo recomiendo para este caso es que se utilice mejor los diferentes tipos de sellos asfálticos, ¿no? A manera de un recubrimiento bituminoso, porque cuando estudiamos las soluciones básicas sí permiten un recubrimiento bituminoso directamente y sobre un suelo estabilizado, pero acá nos dice también una opción muy parecida, que podemos hacer un recubrimiento bituminoso con diferentes tipos de sello asfáltico y los sellos asfálticos para el Ministerio de Transporte, según el manual de mantenimiento o conservación vial, los sellos asfálticos pueden ser riegos con emulsión, el sello asfalto arena, un monocapa, una lechada asfáltica, etcétera. Existen otros sellos. Entonces, desde este punto de vista, yo recomiendo siempre que se haga tipo las soluciones básicas, se coloque pues un afirmado y en la parte superficial algún tipo de sello asfáltico, ¿no? ¿Y por qué digo que estoy recomendando? Porque también hay otra opción, que pueden haber suelos estabilizados con emulsión asfáltica, cemento, cloruro, geosintético y otros aditivos, ¿no? Inclusive nos están dando hasta requisitos mínimos que se deben cumplir estos suelos estabilizados. Pero lo cierto es que hasta ahora no he podido encontrar un suelo. Sí he visto que controlan el polvo, ¿no? Especialmente las sales, o hay productos químicos que pero una vez que llueve, en seco puede funcionar, pero una vez que llueve es afectada ese suelo estabilizado. Por eso es que yo sugeriría de estas dos opciones D1 o D2, inclinarse más por el utilizar un afirmado, ¿no? Y que haya una especie de controlador de polvo y que sea un tipo de sello asfáltico, ¿no? Entonces, aunque hay imprimación reforzada también, puede hablarse de una variedad en este sentido, ¿no? Porque existe pues unas especificaciones técnicas en el manual de mantenimiento y conservación vial con MC de imprimación reforzada, ¿no? En 2 capas. Pero yo soy más, después de haber hecho inclusive ensayos, hasta una tesis hemos hecho, yo recomiendo que en imprimación reforzada recomiendo que sea un monocapa, una lechada asfáltica o Slurry Seal, ¿no? O el asfalto, el riego o el sello asfalto arena, ¿no? Entonces, pero en este caso, pues, lo que también es bueno rescatar de que si bien es cierto una trocha carrozable puede ser con afirmado, también puede ser con suelos estabilizados, que es el tema que nos... O sea, se puede decir que es una opción equivalente un suelo estabilizado a un afirmado. Pero si se va a utilizar un afirmado y le vas a poner a manera de un controlador de polvo algún tipo de sello que primeramente que tiene que ser imprimado, yo recomendaría que los suelos estabilizados se hagan en lugares donde el material granular casi no existe, como en la sierra, en los cerros, en donde hay materiales arcillosos. Pero en la costa, donde nosotros tenemos materiales que superan muy bien el 40% de CBR, es innecesario utilizar suelos estabilizados. Es penoso ver que en Lambayeque, que en Piura, que en Trujillo, en los lugares donde yo más, desarrollo mis actividades, yo lo hago a nivel nacional, encuentro que hacen suelos estabilizados con materiales de cantera que muy bien tienen más del 40% de CBR. Realmente se está haciendo gastos innecesarios y se está perjudicando al Estado. Y ojo, más adelante pueden ser sujetos de alguna sanción penal por digamos, estar haciendo actividades que realmente hasta a veces la utilización de aditivos, digamos, son intrascendentes en este caso. Entonces,
hay que saber diferenciar, ¿no? Si estamos en la costa, inclusive yo soy de la idea que si vas a utilizar un sello, vas a imprimarlo y tú puedes utilizar hasta un material de subbase, porque tiene el material de subbase es mínimo 40%, tiene también opciones granulométricas parecidas a la de la base granular, que muy bien nos puede permitir hacer una imprimación. Y lo que yo estoy sugiriendo que ese afirmado, pues tratar en lo posible, considerando que la liga, la plasticidad de 4 o 9%, si podemos encontrar materiales que no tengan plasticidad, es mucho mejor, porque eso va a permitir que la imprimación tenga, pues, pueda penetrar el líquido asfáltico que usemos de imprimación, y luego el tipo de sellado que nosotros quisiéramos considerar, ¿no? Eso es lo que estoy planteando y aprovecho. Pero en sí, los suelos estabilizados podrían ser una opción. De lo que estoy hablando, podríamos hablar que los afirmados, ¿no? Se puede utilizar un controlador de polvo asfáltico. Un afirmado puede ser también un suelo estabilizado. Si bien es cierto, puede ser un controlador de polvo, porque si usamos sal, cal, todo controlan el polvo, pero no son resistentes a reaccionar, digamos, de la mejor manera el suelo estabilizado ante la presencia de agua. He visto muchos estabilizadores realmente entre el agua y comienza a perjudicar. Entonces hay que tener muy en cuenta. Aún siendo suelo estabilizado, yo sugiero que se coloque un controlador a manera de un controlador de polvo, realmente es un controlador o un mejorador superficial. Y también puede ser la subbase granular. En la solución básica también, ya eso sí, existe el recubrimiento bituminoso, que hay que hacerlo. Puede ser, si estamos en la costa, un afirmado, debemos evitar pensar, yo estoy viendo que en muchas canteras que pasa el 40%, póngale cemento, póngale cal, póngale un aditivo enzimático, etc. Esto es innecesario. Al contrario, nosotros estamos cerrando ese material para que pueda, pues, penetrar muy bien esa imprimación necesaria, porque cuando se hace recubrimientos bituminosos, tratamientos superficiales de poco espesor, es muy conveniente que haya una imprimación, porque el riego de liga puede ser, digamos, insuficiente, ¿no? Y también utilizar la subbase granular, ¿no? En una solución básica, y que nosotros lo podemos encontrar, ¿no? La diferencia entre un afirmado y una subbase granular, la diferencia sería, pues, en la granulometría, porque la subbase granular tiene una granulometría de la piedra de mayor tamaño, pero al no ser una superficie de herradura, al tener un recubrimiento bituminoso, muy bien podría utilizarse, ¿no? Recordando, el afirmado, esto es lo que tiene las características que tiene que reunir, ¿no? CBR 40% mínimo. Pero en el caso del cemento, cuando nosotros tengamos que hacer un suelo estabilizado con cemento, ya nos dan otros indicadores técnicos, ¿no? Mínimos que tienes que cumplir, ¿no? Por ejemplo, si utilizamos el cemento, ese material tiene que tener 1.8 MPa mínimo, ¿no? Según el ensayo del MTC E1103. Si nosotros utilizamos una emulsión asfáltica, tiene que tener la estabilidad Marshall, que se encuentra, pues, en el ensayo Marshall, 230 kilos mínimo tiene que cumplir. Y la cal, el CBR, tiene que ser 100% mínimo, ¿no? Para ser equivalente al afirmado, que el afirmado es 40%. ¿Pero por qué? Aunque no hay una explicación en la norma, lo que yo puedo interpretar, tanto cuando utilizas cal, cuando utilizas sal, cuando utilizas productos químicos y te dicen el 100% mínimo, a pesar de que es un equivalente al afirmado cuando utilizas 40%, es que el afirmado es un material granular.
Y si es que tú todavía ese material granular tiene menos plasticidad, mucho va a ser más estable y va a reaccionar mejor ante la presencia de agua. En cambio, estos suelos estabilizados se corre el riesgo de que ante la presencia de agua pues puedan alterarse sus características técnicas. Esa es la explicación técnica que yo encuentro y que tengo que decirlo, ¿no? Porque se dice, no, pero si utilizo sal, yo debo utilizar a 40% como el afirmado para ser equivalente. No. Ahora, y yo hablo que es equivalente porque cuando nosotros utilizamos para los diseños de tanto de los afirmados como de las soluciones básicas, utilizamos el método NASRA, y el método NASRA solamente se circunscribe a trabajar con afirmados, o sea, y si nosotros encontramos que el afirmado es 30 centímetros, pero vamos a usar un suelo estabilizado con diversos tipos de estabilizadores, tenemos que considerar el mismo espesor. Por eso es que yo le estoy también dando la equivalencia, ¿no? Eso es bastante importante, ¿no? Que los suelos estabilizados tienen, esa es otra de las diferencias. Los suelos estabilizados tienen otros indicadores de acuerdo al estabilizador de lo que nosotros estamos viendo, y esto está pues en el documento técnico de soluciones básicas, ¿no? Si vamos a hacer que ese suelo estabilizado sea equivalente al afirmado, tiene que tener los indicadores estructurales mínimos, como en este caso, ¿no? Acá tenemos nuevamente lo que habíamos hablado, el afirmado con 40% mínimo, la subbase también, que puede ser, ¿no? Un controlador de polvo necesariamente, si quiero utilizar subbase granular especialmente, pues esto no son superficies raduras, pero si vamos a utilizar un tratamiento superficial a manera de controlador de polvo asfáltico, podría usarse una subbase granular. En la solución básica de la misma manera, ¿no? Y bueno, la bibliografía es la que ustedes pueden ver, ¿no? El documento técnico, soluciones básicas, el manual de mantenimiento y conservación vial, manual del MTC, en la sección suelos y pavimentos. Eso es la base legal, es la bibliografía, y espero pues que hayan comprendido que el afirmado es un tanto diferente, pero si nosotros le damos a ese suelo estabilizado las características mínimas que exige la normatividad, puede ser equivalente a un afirmado. Pero no nos olvidemos, prioricemos los afirmados. Yo me he encontrado en muchos lugares, inclusive en la sierra, que tienen 25% de CBR y hemos tenido acceso a la piedra chancada, y con un 10 y 20% hemos llegado al 40%, ¿no? Mínimo que se exige, y podemos también estabilizar de esa manera, ¿no? O sea, realmente llevarlo al nivel de un material granular como un afirmado. Muy bien, no me queda más que agradecerles a todos ustedes por su atención, y estoy lleno de recibir todo tipo de consultas, de aportes que quieran hacer, y acá tienen mi referencia, se pueden comunicar con este servidor. Muchas gracias y muy amables.